Entre 1936 y 1939, España vivió uno de los episodios más trágicos de su historia moderna, la Guerra Civil Española. Un conflicto que no solo dividió al país en dos bandos, sino que dejó una huella imborrable en su memoria colectiva. En este vídeo, exploraremos las causas, el desarrollo y las consecuencias de este enfrentamiento que marcaría el rumbo de España durante décadas. Para entender la Guerra Civil Española, es crucial comprender los antecedentes que llevaron al conflicto. España, en la década de 1930, era un país profundamente dividido. Por un lado, había una aristocracia y una burguesía poderosa que controlaba gran parte de la riqueza y el poder político. Por otro, la mayoría de la población, campesinos y obreros, vivían en condiciones de pobreza extrema. En 1931, la proclamación de la Segunda República generó grandes esperanzas de cambio. Con un gobierno de corte progresista, se impulsaron reformas sociales, como la redistribución de tierras y la mejora de los derechos laborales. Sin embargo, estas medidas fueron recibidas con rechazo por sectores conservadores, como la Iglesia, el ejército y los terratenientes. En los años siguientes, España se vio envuelta en una creciente polarización. Los sectores más progresistas querían más reformas, mientras que los conservadores clamaban por un retorno al orden tradicional. Esta división política y social se agudizó con las elecciones de 1936, cuando el Frente Popular, una coalición de izquierdas, obtuvo la victoria. Los sectores conservadores vieron esta victoria como una amenaza para sus intereses. Estallido del conflicto. El 17 de julio de 1936, un grupo de militares encabezados por los generales Francisco Franco, Emilio Mola y José Sanjurjo, entre otros, se sublevaron contra el gobierno de la Segunda República. Lo que en un principio fue un golpe de estado militar, rápidamente se transformó en una guerra civil al no lograr el éxito inmediato en todo el territorio. España quedó dividida en dos bandos: los republicanos, que defendían el gobierno legítimo y contaban con el apoyo de obreros, campesinos, intelectuales y sectores progresistas, y los sublevados, conocidos como los nacionales, que contaban con el apoyo de sectores conservadores, la Iglesia y parte del ejército. A ambos lados, la guerra se internacionalizó rápidamente. Los sublevados recibieron apoyo militar de la Alemania nazi y la Italia fascista, mientras que los republicanos fueron asistidos por la Unión Soviética y las brigadas internacionales, grupos de voluntarios de todo el mundo que acudieron a luchar por la causa republicana. Desarrollo de la guerra. A lo largo de los 3 años de guerra, España se convirtió en un campo de batalla devastador. Algunas de las batallas más importantes, como el asedio de Madrid, la batalla de Guadalajara y la batalla del Ebro, marcaron momentos clave en el desarrollo del conflicto. El bando nacional, bajo el liderazgo de Francisco Franco, fue ganando terreno poco a poco gracias al apoyo militar extranjero y a una mejor organización. Uno de los momentos más recordados de la guerra fue el bombardeo de Guernica en 1937, realizado por la Legión Cóndor alemana. Este ataque aéreo, sobre una población civil indefensa, se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra, inmortalizado por Pablo Picasso en su famosa pintura, La caída de la República y el triunfo de Franco. Para 1939, la República estaba exhausta. Las divisiones internas, la falta de recursos y el desgaste de la guerra fueron debilitando la resistencia republicana. El 1 de abril de ese año, Francisco Franco proclamó su victoria. Comenzaba así una dictadura que duraría casi 40 años, caracterizada por la represión política, la censura y el exilio de miles de republicanos. Consecuencias y legado. La Guerra Civil Española dejó profundas cicatrices en el país. Aproximadamente 500,000 personas murieron a causa del conflicto. Otros cientos de miles fueron encarcelados, ejecutados o forzados al exilio.
Los años posteriores a la guerra, conocidos como los años de hambre, estuvieron marcados por la miseria, la represión política y la venganza. El régimen de Franco mantuvo a España bajo un gobierno autoritario hasta su muerte en 1975. La guerra no solo fracturó a España en términos políticos y sociales, sino que también dejó un legado de sufrimiento y división que perduraría durante generaciones. Conclusión. Hoy, más de 80 años después, la guerra civil sigue siendo un tema de debate y reflexión en España. Aunque el país ha logrado superar esa etapa oscura con la llegada de la democracia, la memoria de aquellos años sigue presente en la vida de muchos. La Guerra Civil Española no solo fue un enfrentamiento militar, sino un enfrentamiento de ideas, valores y sueños que chocaron brutalmente en una España dividida. Recordar este episodio es fundamental para entender el presente de España y, sobre todo, para aprender de los errores del pasado, con la esperanza de que nunca se repitan.